Hola, hola, yo soy el psicólogo Chris Y yo la psicóloga Aurora. y esto es Tu Tu escape. Escape. Muy bien, en este episodio 8 voy a iniciar diciendo una frase. Si la inspiración no viene a mí, salgo a su encuentro a la mitad del camino. Sigmund Freud. Pues bienvenida a toda nuestra comunidad, a nuestro primer podcast, nuestro primer video del año Así es. 2026. Y pues bueno, hoy queremos compartirles un tema muy interesante y creo que viene muy ad hoc ahorita este mes que estamos empezando. ¿Cuáles son tus propósitos 2026? Así es, sí. Ya iniciamos este año con un episodio 8, hablando y pues desmenuzando, problematizando, ¿no? Esta situación que todos iniciamos teniendo propósitos, ¿no? Sí, de hecho, pues bueno, hablamos o vemos a fin de año siempre, ¿no? Que las 12 uvas, los 12 Ajá, propósitos, ¿no? exacto. Como una creencia, una tradición. No sé si, yo creo que sí, ¿no? En la mayoría del país, del mundo, ¿no? Sí, Como como en algo esta mirada. cultural, Ujú. ¿no? Hacernos como de propósitos de inicio de año. Entonces, pues queremos hablar qué son, cómo trabajarlos y cómo desde la parte psicológica, ¿no? Podemos ayudar a que se cumplan estos propósitos. Exactamente. Entonces, pues quisiera como yo compartirles un poco que etimológicamente la palabra propósito pues viene del griego pro, que es hacia adelante, y positum, ¿no? Poner o colocar. Es decir, que es colocar una intención activa o una meta frente de uno mismo que nos va a guiar hacia acciones futuras. Ujú. Entonces, en ese sentido, una definición como muy de diccionario, ¿qué es un propósito? Es el sentido o la intención con que realizamos una acción. Es la razón que nos impulsa a emprender una tarea, un trabajo, una rutina nueva o cualquier decisión que requiera dirección y motivación. Ujú, exactamente, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque, bueno, compartiéndoles Ujú. un poquito más sobre los orígenes de los propósitos, ¿no? Esto empieza a darse. Pues ya la tradición desde 4000 años atrás, ¿no? O sea, Ok, ya tiene muchísimo en la antigua, en los babilónicos, ¿no? Y siempre tiene como un toque religioso también, ¿no? Que tiene que ver. Sin embargo, no está como colocado en una religión en ok, específico, pero sí te tiene como un toque más como una situación espiritual, ok. pero sí religiosa, Sí, ¿no? Entonces, antes hacían, los propósitos eran esas promesas a los dioses para asegurar buena fortuna, ok. ¿no? Entonces, desde ahí como que arrancamos a darnos cuenta de lo importante que siempre ha sido un propósito, ¿no? Promesa a los dioses para asegurar buena fortuna. Y esto se empezó a dar desde Babilonia, romanos, la época medieval, colonial y obviamente hasta actualmente, como que todavía, fíjate cuántos años tiene esa tradición. Claro que entonces desde una cuestión como ideológica religiosa se ha instalado como en creencias culturales, Ujú, ¿no? Porque sí creo que es algo que más allá de la ideología religiosa, culturalmente sí estamos como muy ya como programados, ¿no? Como cuáles van a ser tus propósitos de inicio de año. Y yo creo que ahí también nos metemos, ¿no? Como a desglosar un poquito que a nivel psicológico, pues estamos hablando como de las motivaciones, ujú, ¿no? ujú. Dentro de la psicología hay algo que se llama psicología de la motivación y justamente la psicología de la motivación estudia los procesos que impulsan o dirigen y sostienen el comportamiento hacia metas específicas, ¿no? Ujú, Tenemos la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, que él hablaba, pues que hay como motivaciones primarias, que son las fisiológicas, hambre, sed, ¿no? Y las secundarias, que son más las sociales, logro, reconocimiento. Entonces, cuando tú dices buena fortuna, ¿no? Como en esta cuestión como antropológica de los propósitos, pues entonces estamos pensando que también hay como una implicación cultural, ¿no? Como de qué tantas cosas o metas estás logrando, está implicada tu fortuna, ujú. ¿no? Tu Tu bienestar. autorrealización, tu bienestar, y eso cómo va motivando e impulsando, pues tener como ciertos propósitos del año. Sí, cómo va impactando en tu vida también, ¿no? Y Y a nivel obviamente de una emocional. forma interna y personal, pero también de una forma social externa, ¿no? Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, yo les quería compartir que quizás cuando hablamos de propósitos, hablemos de la motivación,
¿no? ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? Y de alguna forma poder pensar que entonces una motivación es un proceso que inicia, guía y mantiene las conductas orientadas a lograr un objetivo o satisfacer una necesidad. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a hacer nuestra lista de propósitos, pues es Ujú. importante saber qué la dirige, ¿no? Desde una perspectiva como más psicológica, si es una situación como social, mucho dentro de los propósitos más comunes es bajar de peso, ¿no? Más que nada como cuestiones como de autocuidado, la dieta, ganar más dinero, Tener un mejor tener un trabajo, mejor trabajo, la tener salud, como, ¿no? sí, la salud y también quizás como propósitos también la cuestión económica, ¿no? O tener ciertos patrimonios, comprar un carro nuevo, ¿no? Renovar el closet, que también, O encontrar el amor de su vida, sí es ¿no? cierto, sí, Casarse, no sé, también yo creo que ese también ¿no? es dentro de Ahorita uno de no sé los como que propósitos lo top. relacioné con esto de, ay, ¿qué tipo de ropa interior te vas a poner? ¿No? Ah, sí, Amarilla, roja, negra, ¿no? O sea, como con estas miradas muy tradicionales. exacto. Y que creo que lo importante de estar analizando este tema en este episodio 8 es qué conductas o qué actos o qué estrategias, ¿no? Construimos pues para lograr ese propósito. Y estábamos platicando, ¿no? Un poquito, nos estábamos organizando antes del episodio y decíamos pues que sean congruentes, ¿no? O que sean realistas, que creo que Ujú. ese es como un punto importante. Sí, propósitos que se logren, ¿no? Porque de repente pues sí nos volamos en nuestros Claro, propósitos que tal vez por eso cuando uno no llega a cumplir ese propósito, pues viene la frustración, ¿no? Porque tal vez era un propósito que no tenía una congruencia con quién eres, de qué manera está tu salud, ¿no? Como muchos factores que a veces no tomamos en cuenta. exacto. Y que también creo que hay que quitarle un poquito el estigma de pensar que cumplir un propósito no se tiene que ser tan cansado, no tienes que Sí, sufrirlo, ser tan ¿no? radical, ¿no? No tiene que ser un sacrificio. O sea, sí creo que nos lleva a ciertas renuncias, ¿no? Porque obviamente también tendremos que pensar en la cuestión de, bueno, quiero bajar de peso por la estética social o por no sé, un poquito la presión social o porque realmente sí, como una situación como de salud, donde pues tal vez tengo un sobrepeso Ujú. importante, quiero como practicar un deporte y no puedo, ¿no? Como esto un poquito, que yo sé que es un tema como muy delicado, hablar como de los cuerpos y de sobrepeso, pero sí creo que sería importante indagar qué me mueve y cuál es lo que a mí a nivel personal me lleva a cumplir ese propósito. Y ahora, no es una cuestión de sufrirlo, ¿no? O de sacrificar, sí de renunciar, porque obviamente pues vamos a renunciar a ciertas cosas, pero algo que mantiene ese propósito o mantiene la motivación de ese propósito es qué tan placentero, ¿no? Está logrando ser alcanzarlo. Entonces yo creo que Personalmente. personalmente, ¿no? Muchos ahorita en este año, pues, están en el gimnasio, ¿no? Están con el nutriólogo, o incluso acá vienen, ¿no? A psicología de, pues, quiero atender mi Ujú, salud ujú. mental, y no es como que de lleno vamos a trabajar todo lo que no se ha trabajado en años, o va a ser toda su rutina hasta morir, ¿no? Cansarse, o una dieta súper restrictiva. O sea, yo creo que más bien es poco a poco, y creo que es disfrutar un poco, el cambio, ¿no? Y que tenga un beneficio personal. Pero es que fíjate, en ese sentido te das cuenta que siempre a fin de año, ¿cuántas, bueno, en esta tradición, cuántas uvas son? 12. Son 12 por cada, uno por cada Una por cada mes. mes, Entonces uno exactamente. pensaría que cada mes tendría que cumplir ese Sí, propósito, ¿no? En la diferencia, en el cambio, cuando al final va a depender del sí, propósito que tienes, ¿no? sí, sí, Qué sí. tiempo, qué requiere. Pero yo creo que también viene desde esa mirada que a veces no nos aterrizamos el de 12 uvas, 12 meses, entonces cada mes tengo que apurarme y cumplir mi propósito, pero realmente no va con ese sentido, Mucha ¿no? presión, ¿no? Tienes razón. Incluso pensar menos es más, ¿no? Y creo que así sea un propósito en un año, yo creo que es digno de reconocerse y de valorarse. Sí creo que tampoco por tener muchos propósitos quiere decir que una persona tenga mayor valor que quizás una persona que solo uno o dos propósitos. Y lo estábamos platicando también
quizás el reto también de los propósitos, pues es mantener, ¿no? O sea, creo que yo le digo mucho a mis pacientes, creo que ya veníamos, ¿no? El año pasado trabajando un bienestar emocional, mental, fisiológico, social, y creo que ahora el reto es, al pasar al 2026, es mantenerlos, y yo creo que eso a veces cuesta Ujú, trabajo. ujú. Y les digo, creo que realmente el gran logro o el gran reto es mantener lo que ya veníamos trabajando de años pasados. Y creo que el propósito al final se debe lograr instaurar o instalar como parte de nuestra rutina, ¿no? Parte de nuestra vida cotidiana. Entonces sí creo, como tú dices, creo que es importante no sobresaturarnos, no presionarnos y no ver como, ya tengo 12 meses del año para cumplir como tantos O darte propósitos. cuenta que siempre al final de año, pues, como que haces esta reflexión de que sí cumplí, no cumplí, ¿no? Pues sí, de 2025 qué se cumplió y no se cumplen los propósitos. Y de repente, pues, darse cuenta que no siempre se van a cumplir, Sí, yo creo que eso ¿no? también es un punto importante de los propósitos, ¿no? Si no logro cumplirlo, entonces hay un sentimiento de Ujú, fracaso, ujú. O de ¿no? culpa, o no tengo la Sí, capacidad, no tengo las herramientas. sí, y creo que el punto importante, yo lo he dicho mucho también a mis pacientes, es el logro es no dejar de intentarlo, Ujú. ¿no? Más allá de lograrlo. Más allá de los tiempos cronológicos, ¿no? También, porque creo que sí estamos como organizados mundialmente en esta parte cronológica, ¿no? Determina un año, ¿no? Y Sí, entonces sí, 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 comienza uno nuevo y pareciera ser que es el único momento donde puedo arrancar o puedo empezar con nuevos propósitos, ¿no? Cuando al final es como romper también de repente esas miradas cronológicas, ¿no? Donde uno puede comenzar en el momento que esa persona necesita comenzar, ¿no? totalmente. O sea, incluso pensamos, ¿no? Apenas fui a la graduación de un doctorado y había una persona ya de la tercera edad que tuvieron que incluso ayudar a subir, ¿no? A Ay, qué recibir su... hermoso. Y entonces uno diría, pues no hay, ¿Cómo para qué? es como No, ya para está qué, viejito, ya. ¿no? Como que con un prejuicio y un juicio de Sí, valor, uno diría, sí. ay, no, pues, ¿qué le queda, no? Pero justamente creo que como tú dices, lo cronológica, tampoco hay edad como para que tú vayas cumpliendo ciertos propósitos, Porque son personales, ¿no son crees? personales, O sea, al efectivamente. final no sabemos esa persona adulta mayor para el qué significó. Tal vez no Se veía significaba lo súper mismo que los contenta, se demás. veía súper realizada, feliz, A lo mejor ni ella contenta, iba a ejercerlo, ¿no? ajá. Pero para él fue un O logro. tal vez sí, O tal pero vez sí, pero como en esa mirada muy personal. muy personal, que justamente hablando de esto, sería importante hablar que en ese sentido de las motivaciones, ¿no? Que es ese proceso que inicia o mantiene nuestra conducta al lograr estos propósitos. Hay motivaciones intrínsecas y motivaciones extrínsecas, Ujú. ¿no? Y las intrínsecas, como dices tú, Aurora, vienen del interior del individuo y se Ajá. asocian más al crecimiento personal y está asociada a cosas placenteras que hace la persona. Mientras que las motivaciones extrínsecas son estimuladas por la recompensa social, como puede ser dinero o reconocimiento. Entonces yo creo que hay cosas dentro de los propósitos, que es lo que estás diciendo, que quizás no se ve materializado, ¿sabes? Ujú. No es comprando una casa, que puede ser, yo no digo que no, que puede ser renovando mi carro, pero hay ciertas metas o propósitos que son más personales, son más intrínsecos y que Más creo que a veces íntimos, ¿no? son los que menos reconocimiento social se tiene. Cumple un año en terapia, por ejemplo, ¿no? Y de repente los familiares tóxicos, pues yo te veo igual, O ya ¿no? logré dejar comer pan. Y tú, pues eso qué, ¿no? O Ajá, sea, es pan. ajá, o dejé cierta relación que no me hacía bien, ya sea de amigos o ya sea de pareja, y que de repente quizás no se ve materializado en un objeto físico, ¿sabes? No se ve materializado en dinero o en un porvenir, Sí, como que ¿no? esa ganancia que obtienes es personal. No Ajá, lo ve el otro, esa, ni lo verá. y ni lo verá, ¿no? Y no es que esté mal, pero creo que si hablas de una cuestión personal, pues obviamente no lo va a ver el otro. Sí, que serían como los propósitos de crecimiento personal. Y yo creo que, por ejemplo, entrar a un proceso psicológico
pues es un gran logro, ¿no? Y que quizás de repente es, bueno, pero es que los demás te ven igual, o quizás no te ven igual, ¿no? Ay, es que como que ya pones peros o ya pones límites, ¿no? O como que sí cambiaste, A pero mí, ¿sabes no qué me pasa para mucho? bien, ¿no? Con los adolescentes, los papás. Es que yo lo veo igual, es que yo no veo ningún cambio en él Ajá, o en ella, ¿no? Pero a veces no nos ponemos a pensar que cuando vienen a consulta y a terapia psicológica, realmente quien va a buscar esa diferencia es el paciente. O sea, se exacto. trabaja con el paciente, no con lo que quieren los demás para el paciente, ¿no? Que eso es lo que hay que cuestionarnos, ¿no? Y que buscamos en este episodio. Cuestiónate, confróntate si esos propósitos tienen un sentido para alguien más o para mí mismo, Ujú, ¿no? O ujú. sea, si estos propósitos que estoy yo construyendo son porque yo quiero, yo los deseo, vienen de mí o vienen de alguien más, ¿no? Que me dice, tienes que bajar de peso, tienes que ganar más dinero, tienes que renovar tu carro, no sé, o Te sea, tienes que casar, tienes que formar una familia, ajá, tienes que ya tienes tener que tener hijos. pareja este Ya se año. te fue el avión, ¿no? Sí, ¿no? El tren, ¿no? Ya se te fue el tren, Ah, ¿no? sí, el avión no. El avión es otra cosa. Pero justamente, sí es que también no hay que estar peleado con la parte de las motivaciones extrínsecas, porque creo que también es importante las personas que en su propósito fue cambiar de casa, fue renovar su carro, su guardarropa, ¿no? O sea, no está mal, pero yo creo que debe haber un equilibrio entre lo intrínseco y lo Ujú, extrínseco, ujú. ¿no? Entre aquellos propósitos que sí se ven materializados en un cambio de trabajo, me subieron el sueldo, ¿no? Pero también en ciertas cuestiones que yo creo que a veces está muy poco valorado el crecimiento personal. Ya me trato mejor, mi relación conmigo mismo es más gentil, más bondadosa, ya no me insulto, ya no me odio a mí mismo. Yo creo que eso también tiene que ver con parte de los propósitos que quizás no se ven visiblemente, pero se sienten, Ujú. Y ¿no? fíjate que esto de ahorita que compartías, ¿no? De esta parte más personal, más de uno mismo, yo igual con mis pacientes comparto de que los cambios en uno mismo se va a dar por uno mismo. O sea, no es Ajá, de yo voy a cambiar por ti, yo voy a cambiar por mis hijos. Sí hay una motivación, pero al final quien genera y quien tiene esa responsabilidad y ese movimiento es la persona que quiere hacer el cambio. exacto, ¿No? O sea, exacto. esa responsabilidad, por eso esta parte tan íntima, ¿no? Tan personal, que a lo mejor los demás no saben, no conocen, no ven esa parte de la historia personal Efectivamente, tan profunda, porque digo, eso efectivamente. es lo que aquí escuchamos. A mí lo que amo y adoro de mi profesión es conocer la vida desde la mirada de tanta gente que no es igual. O sea, sus historias de vida son tan distintas Sí. y son tan especiales para cada uno. Y precisamente esta es la parte más íntima de la Más persona. íntima y que dentro del grupo social puede que dentro de ese grupo no tenga el mismo reconocimiento o el mismo valor que para la misma persona Ujú, tiene, ujú. pero que eso no desmotive a la persona para poder como alcanzar, ¿no? Ese propósito personal. Y quizás habrá otros tipos de propósitos que sí tendrán un mayor reconocimiento social, pero sí creo que debe ser como un complemento, ¿no? Entonces, sí creo que es importante en ese sentido poder saber, pues, cuáles son estas red flags que podrían como afectarnos o sabotearnos, ¿no? En nuestro cumplimiento de propósitos. Ya lo que decíamos tú y yo, Aurora, es en el miedo al fracaso. Hay personas que no inician algo justamente por miedo a fracasar, o Ujú. sea, Lo que le hace sentir creer que fracasó. ajá, o sea, hay como un pensamiento anticipatorio, como de mejor no lo hago porque no quiero fracasar en el Ujú, intento, ¿no? Y eso pues tiene que ver con problemas de autoestima, tiene que ver con problemas de autoconfianza y que es importante iniciar el propósito, más allá de si lo culmino, ¿no? Lo logro, el propio intento de hacer algo diferente, de generar un cambio, creo que eso es lo que tendríamos que reconocerle a la persona. Moverte del área de confort es bien complicado, incluso a nivel neurológico, a nivel psicológico, mover como nuestros receptores de dopamina, serotonina, es un reto, o sea, realmente cuesta trabajo. Entonces, creo que una red flag podría ser miedo al fracaso, que es algo que se tendría que trabajar. ¿No? ujú, ujú.
Sí, esos temores que existen, ¿no? Y creo que es normal sentir. Claro, claro, pero que me parece importante, eso nos podría como sabotearnos para no lograrlo, ¿no? Otro factor también de red flag sería que es un propósito, como ya habíamos estado diciendo, que no me significa a mí, que tiene que ver con que los demás me presionan y yo O quiero yo dar lo ese hago por resultado. los demás, como lo que te decía ahorita, ¿no? O sea, es que yo quiero bajar de peso porque quiero gustarle más a mi novio, ¿no? Digo, por decir algo, ¿no? Cuando al Sí, final dices, es que no es algo tuyo, o sea, lo quieres hacer para verte mejor para la otra persona, pero al final es identificar que sea tuyo principalmente, ¿no? sí, que te digo, tampoco estamos peleados porque una persona pueda presumir sus logros físicos dentro de las redes sociales, pero que no sea lo único que lo sostenga, porque yo creo que eso también podría ser una red flag, que solamente mis propósitos están en función a lo que los demás me dicen o lo que los demás me reconocen sin tener un sentido propio. Pero creo que también que solo tenga un sentido propio también nos aísla pues de la interacción y de la comunidad social, ¿no? Habrá reconocimientos que son en comunidad, ¿no? Propósitos que es como de tener una mejor relación con los vecinos, no sé, armar un programa, ¿no? De divulgación o de ayuda grupal. Entonces sí creo que más bien es importante como mantener ese equilibrio, ¿no? Entre lo Sí, interno y lo entre externo. lo personal o lo social, Exacto. ¿No? ¿no? De hecho, ahorita, bueno, pues me hiciste recordar un psicólogo, Víctor Frank, Ajá, ¿no? Que trabajó, él, bueno, creó la teoría logoterapia, ajá, y él hablaba del sentido de vida, que va como muy de la mano con esta parte de los propósitos, sí, ¿no? Que era enfatizar en el sentido o el propósito, en la motivación primaria del ser humano, un por qué para vivir, ¿no? Él colocaba esa frase del por qué para vivir, sí, qué bonito, ¿no? ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí me gustaría como compartirles rapidísimo algo, el cómo a lo mejor podemos ir estructurando un poquito esta parte del propósito, ¿no? Siempre cuestionándonos el por qué o con qué, la razón de ser, Ajá, ¿no? Esa parte que te motiva o esa intención que tienes. sí, 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 el por qué o el para qué Ajá. del que voy a iniciar a hacer esta acción, ¿no? Ujú. Pero creo que también algo muy importante es no solo tenerlo en la imaginación, o sea, no solo que quede como intención, sino que también puedas generar estrategias que te permitan alcanzar, ¿sabes? Y yo también lo digo mucho con los pacientes, si no hay sentido, pues entonces lo que se hace se siente ajeno, Vacío. automático, vacío, Ujú, ujú. totalmente. Y entonces lo logras y es como de, y luego, porque entonces es que no tenía un sentido propio, ¿sabes? Personal. Personal. Entonces de repente también se ha juzgado mucho las personas que publican sus logros, ¿no? En redes sociales, pero sí creo que para esa persona tiene quizás un gran sentido, ¿sabes? Corrí los 10 kilómetros, ¿no? Que para otras personas, ay, ¿eso qué, no? O sea, creo que lo hemos dicho mucho aquí en tu escape, respetar las diferencias, Ujú, ujú. ¿no? Y para esa persona, un maratón de 10 kilómetros, que le subieran el sueldo, cambiar de trabajo, es un gran propósito y tiene un sentido de vida, que eso me parece fuertísimo. Ujú, Sí ujú. creo que debemos tener propósitos, porque si no, entonces, ¿qué nos motiva avanzar en la vida? A seguir creciendo y construyendo, Exacto. ¿no? ¿Qué nos Porque mueve? incluso ahorita que comentabas eso, ¿no? Desde el propósito empezar a generar entonces una meta, ¿no? Que ahí ya la Exacto. pondría yo como el cómo lo voy a hacer, Ajá, ¿no? Entonces ya exacto. vamos estructurando un poco más. Está el propósito, que es la intención, el por qué o para qué. Viene la meta que es, perdón, sí, la meta que es qué quieres Ajá. lograr con eso y posteriormente los objetivos, que es mis estrategias que decías, Ujú. que voy como estructurando cómo voy a hacerle, ¿no? Incluso yo aquí les ponía más o menos como un ejemplo en lo que regularmente pedimos la mayoría, bajar de peso Sí, sí, este sí. año, ¿no? Y decía, a propósito, ¿por qué? Para mejorar la salud, Ajá. ¿no? Mi meta, ¿qué? ¿Qué quiero hacer? Perder 5 kilos. Ok. ¿Y mis objetivos, cómo lo voy a hacer?
buscando ir al nutriólogo, a lo mejor dejando de comer ciertas cosas que no debo, inscribirme a lo mejor al gimnasio, a lo mejor meterme a Zumba, yoga, ¿no? Y entonces ya te vas estructurando un poco más, pero creo que sí, esto sí es muy personal, Sí, ¿no? totalmente. Porque creo que no todos tenemos las mismas, herramientas, Ujú, eh, totalmente. para llevarlo de la O misma forma. recursos. Ah, exactamente. Sí, sí. Sí, ¿no? Porque la otra vez escuchaba yo también un podcast que decía, es que ahorita bajar de peso y alimentarte sanamente es muy caro. Exacto. Pero la otra persona decía, es que depende de dónde lo quieres ver, ¿no? Porque a lo mejor yo me puedo a lo más comer huevito, atún, a lo mejor cosas que no son tan caras, y a lo mejor en lugar de irme al gimnasio me voy a correr, dice, ya ves que hay muchos parques donde hay estos, Sí, para hacer ejercicio, máquina. ¿no? Entonces, a lo mejor no va a ser igual que otra persona que se compra a lo mejor alimentos muy caros, Sí, ¿no? Que va al nutriólogo, que se va a un gimnasio y paga una mensualidad o una anualidad, ¿no? totalmente. Entonces, yo creo que sí depende de cada persona y que va a ser muy diferente y no porque exista esa diferencia va a ser más o va a ser menos. Sí, que ahorita, por ejemplo, los jóvenes, ahora que dijiste esto, hacen su vision board, que es como un collage, como de imágenes de sus propósitos, justamente. Ujú, Y entonces, justamente vemos que cada uno tiene cosas muy particulares, muy personales, y algunas otras quizás son muy comunes, como bajar de peso, como cambiar de empleo, ganar más dinero, no sé, como que cosas como muy social, culturalmente aceptadas, ajá, ¿no? ajá. Pero justamente como dices, creo que lo que vemos es que cada uno respetar. Yo creo que aquí el punto importante es respetar que para una persona los propósitos que está eligiendo son suyos, son personales y le dan sentido a su vida. Pero como dice Aurora, tenemos que tener una estrategia y debe poder aterrizarse al contexto de la persona, a los recursos de la persona, y dijiste algo anteriormente, a los tiempos de la persona. Porque quizás no es un propósito, dependiendo, que quizás cumpla en un año, en 12 meses exactamente. Quizás me va a llevar 1, 2, 3 años, y lo vemos mucho aquí en psicología, ¿no? Que muchas veces la persona trae conflictos emocionales que su propósito es resolver, pero muchas veces pues quizás no, en un año no se logra resolver como tal, pero en ese año otras cosas se resolvieron, otras cosas sí se pudieron alcanzar, y creo que hay cosas que requieren su tiempo, ¿no? Entonces, darte Ujú. tu tiempo, no presionarte, no estresarte, no voy a alcanzar, ¿no? Sino más bien valorar cada momento en el cual mueves toda tu vida, ¿no? Y haces un cambio, y recordar que generar cambios requieren tiempo, ¿no? No presionarnos. Y que también, pues, depende de nuestro estado de salud mental. Otras cosas que nos pueden dificultar cumplir nuestros propósitos, pues es tener ansiedad, tener depresión, tener estrés. Muchas personas con depresión, por supuesto que se les va a dificultar un montón de cosas realizar. Entonces vamos atendiendo cada cosa en su justo lugar, y creo que es respetar las diferencias, Sí, ¿no? por eso aquí en consulta, pues siempre es, el trabajo va a ser siempre muy personal y va a ser paciente por paciente, ¿no? O sea, Ajá. sí hay recursos que se utilizan de una forma general en el trabajo psicológico, pero también hay ese recurso en la diferencia del paciente, Exacto, ¿no? O sea, no podemos trabajar de la misma manera con todos, exacto, porque todos tienen un ritmo, tienen un tiempo, tienen herramientas distintas, tienen historias totalmente diferentes, ¿no? Podrán funcionar ciertas similitudes, pero no es igual, ¿no? Sino es esa diferencia de la que tú hablabas. exacto. Entonces creo que es importante poder que lo reflexionen, que lo analicen, que lo confronten, y que pues dentro de un espacio psicológico, muy bien lo has dicho en todos los demás episodios, no necesitas tener un conflicto o un trastorno para entrar a un proceso psicológico. Uno de los motivos podría ser, oye, ¿qué crees? No he cumplido mis propósitos, o cada que me inicio un propósito fracaso en el proceso. Entonces, una terapia, un proceso psicológico, podríamos explorar el origen, los mecanismos de Sí, porque defensa, fíjate, el ahorita hasta me hiciste pensar autosabotaje, en esta parte de postergar, ¿no? sí, la procrastinación. O sea, Llego,
cada año, Y en ¿no? lo mismo, Diciéndome y lo en lo mismo y lo mismo. mismo. Entonces, un proceso psicológico. Y eso es también trabajarlo internamente, ¿eh? Porque hay Exacto. algo ahí detrás, Algo ¿no? inconsciente que puede hacer que Ujú, la persona se esté ujú, autosaboteando, ujú, pero que hay que trabajar, que hay que entender y que el paciente o la persona se siente culpable, pero que hay una cuestión psicológica inconsciente que no le permite, que hay como una defensa, que puede ser el miedo al fracaso, que puede ser culpa, porque muchas veces es cumplir este propósito, es estar mejor que mis papás y ser mejor que mis papás, siento que me da culpa, o sea, hay ujú, infinidad de ujú. situaciones personales que nos pueden llevar a no cumplir ese propósito y que pues la intención es poder trabajarlo y que la persona pueda ir encontrando su camino y como lo dijiste Aurora, no minimizar lo que es un propósito, ya vimos que tiene de historia años dentro de la cultura y la humanidad y que finalmente es parte de algo que nos da sentido de vida, Ujú, ¿no? ujú, exactamente. Y bueno, yo recuerdo que ahora a finales de diciembre sí tuve pacientes que hablaban sobre sus propósitos y bueno, yo les compartía como una estrategia que tal vez podían utilizar, que no fueran 12. Exacto, O sea, sé que es algo tradicional, sí, comer sus uvitas y todo. Yo creo que más bien, aunque fuera uno, pero bien aterrizado. totalmente. ¿No? Bien trabajado, ¿no? Uno, 2, 3, pero 12, o sea, creo que de repente si es una presión totalmente de creencia social de 12 y los tengo que cumplir, creo que es demasiado, ¿no? Ajá, menos es más. O sea, creo que menos es más y creo que focalizándonos en pocos, en menos cantidad, pero mayor calidad de ejecución, creo que son más aterrizados a que se puedan lograr. Y como decía Freud, si la inspiración no viene a mí, salgo a su encuentro a la mitad del camino. Es decir, hay que salir un poco de esta área de confort, un poquito de que mi propósito es tener una relación más sana o tener una pareja que no está mal, pero pues no va a llegar a mi casa, ¿no? O Pues sea, me va no. a tocar y soy el amor de tu vida. Hay que salir, ¿no? Hay que interactuar, hay que encontrar otros contextos, otros espacios. Obviamente, si tengo ansiedad o fobia social, pues hay que trabajar esa fobia social, Primero, hay que pero trabajar esa fíjate, ansiedad. entonces están de acuerdo que sí, posiblemente aterrizar el tener un propósito es también darnos cuenta que si cumplimos ciertos propósitos, hay situaciones que más adelante se van dando. Sí, O sea, son como la base importante sí. para que posteriormente otros también se vayan dando. Sí, no, y que diciendo esto, muchas veces el paciente tiene un propósito, por ejemplo, quería una relación de pareja, pero tengo fobia social, trabajamos la fobia social, y ese fue lo que, y logró trabajar su fobia social, y ya no tiene esa ansiedad social, y entonces, no, ya no quiero pareja, o sea, quiero disfrutar mi soltería, o tener ahí mis ligues, ¿no? Pero justo ese propósito le permitió lograr otros propósitos implícitos en el camino. Ujú, Entonces yo ujú. creo que eso es bien bonito, ¿no? Que a veces un propósito te llevó a encontrar otros propósitos de vida y ya ni siquiera terminaste ese propósito inicial, encontrarte una buena relación contigo, tu salud física, mental, ¿no? Que fíjate, yo lo colocaría de forma muy personal, propósitos importante, salud física, mental y emocional. Creo Claro, que de ahí ya podemos partir a otros, ¿no? Porque ya con una estabilidad física, totalmente, mental, emocional, pues nos va dando como más apertura, ¿no? Como que se va viendo más el caminito a otros propósitos más adelante, ¿no? Pero bueno, totalmente. Bueno, pues aquí podríamos seguir nuevamente, este, pero pues vamos cerrando, ¿no? claro que sí, pues a mí para cerrar este primer podcast que les estamos compartiendo del año, el octavo, me gustaría compartirles esta frase que me pareció muy bonita que dice, vivir una vida con propósitos es encontrar un sentido de dirección que guía nuestras acciones, fomenta nuestro crecimiento personal y nos conecta con los demás y con nuestras metas significativas. Muy Muy bonito, profundo. exactamente. Pues bueno, eso fue todo por hoy. Yo soy el psicólogo Chris Yo, la psicóloga Aurora, y esto fue tu Tu escape. Escape.